Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos del Instituto Superior Tecnológico Tungurahua. Nuestros nombres son Melanie Mendoza y Brian Amancha. Estamos en la especialidad de electricidad, en segundo B. La materia es de electrónica. Nuestro ingeniero es Roberto Segura. El tema que le vamos a compartir es amplificadores operacionales. Amplificadores operacionales. Un amplificador operacional o también op-amp es un amplificador de alta ganancia directamente acoplado, que en general se alimenta con fuentes positivas y negativas, lo cual permite que obtenga excursiones tanto por arriba como por debajo de masa o punto de referencia que se considera. Se caracteriza especialmente por su respuesta en frecuencia, cambio de fase y alta ganancia, que se terminan por la realimentación introducida externamente. Por su concepción presenta una alta impedancia de entrada y muy baja de salida. Aquí podemos ver los amplificadores operacionales, tanto en donde utilizamos en los circuitos y aquí también dibujado. La ganancia de lazo abierto. Cuando se aplica una señal a la entrada, la ganancia es el cociente entre la tensión de salida y la de entrada, BE, que tiene amplificador operacional cuando no existe ningún lazo de realimentación entre la salida y alguna de las dos entradas. Aquí podemos ver en el diagrama. La ganancia del amplificador en lazo abierto está dada por la siguiente fórmula, donde podemos ver que AB es la ganancia de tensión. Podemos ver que aquí AB es la ganancia de tensión, BC es tensión de salida y BE es tensión de entrada. A continuación vamos a ver la ganancia en lazo cerrado. Como decimos, los amplificadores operacionales prácticos tienen ganancia de tensión muy alta, típicamente 105. Sin embargo, esta ganancia varía con la frecuencia. La forma de compensar esto es controlar la ganancia de tensión que tiene el amplificador operacional utilizando elementos externos para realimentar una parte de señal de la salida a la entrada, que hará en el circuito sea mucho estable. Aquí podemos ver el circuito de la ganancia en lazo cerrado. Tiene una entrada y una salida. Las configuraciones del amplificador operacional. Un amplificador operacional o PAM también es la salida de esta función a una ganancia, la cual es proporcional a la relación de resistencias. Al saber esto es también que considerar una retroalimentación de la salida respecto a la entrada. Las dos configuraciones más básicas son la del inversor y no inversor. El amplificador no inversor. El amplificador no inversor basado en op-amp es una de las configuraciones más típicas usadas en electrónica. Nos permite aumentar la señal eléctrica que queramos multiplicada por una constante a la cual llamamos ganancia. A continuación, mi compañera. El amplificador inverso. El amplificador inverso aplica e invierte una señal de 180 grados. Es decir, el valor de la tensión de la salida está oposición a base con la entrada y su valor se obtiene a multiplicar la tensión de la entrada por una ganancia fija constante establecida por la relación entre resistencia 2 y resistencia 1, resultante invertida de esta señal. Comparador del voltaje. El circuito del comparador de voltaje tiene como finalidad comparar dos voltajes de entrada y obtener una salida de voltaje, ya sea negativa o positiva, según sea el caso. Si el voltaje voltaje 1 es mayor al voltaje 2, tendremos una salida positiva más voltaje S. Si el voltaje 2 es mayor al voltaje 1, tendremos una salida de voltaje S más voltaje S y igual a voltaje S,
con las entradas de alimentación del amplificador del voltaje máximo y el voltaje mínimo, las entradas de señal y alimentación estarán determinadas por la hoja de expansiones establecidas por fabricantes de amplificador. El amplificador sumador inverso da igual de manera combina varias entradas y produce una salida, que es la suma de estas entradas. Las señales de voltajes de entrada se aplican al terminal en inverso. Igual, menos. La señal de la salida será la suma de las señales de entradas invertidas y amplificadas. Esta salida se invierte ya que es un amplificador inverso. Un amplificador sumador inverso se beneficia del hecho de que la configuración inversa pueden manejar muchas entradas al mismo tiempo. El amplificador derivador. La finalidad de los amplificadores derivadores, con su nombre lo dice, derivan la señal de entrada en funciones de tiempo para ellos que se necesita. Un arreglo de resistencia capacitador RS. Amplificador integrador. La finalidad del amplificador integrador, como su nombre lo dice, integra una señal de entrada en función de área baja de curva. La ecuación del integrador la podrás encontrar en el siguiente diagrama del circuito amplificador integrador. Amplificador seguidor de voltaje. El amplificador seguidor de voltaje o buffer tiene como finalidad el acoplar las impedancias de entradas de una señal. Es decir, si hay señal, tiene una impedancia demasiado grande, una corriente muy baja, amplificador seguidor, entrada a una señal con una impedancia bajo esto permitirá entrar la corriente necesaria para manipular la señal. Amplificador diferencial. El amplificador diferencial tiene como finalidad obtener una salida, la diferencia, resta de las dos señales de entrada amplificador de resultado. Observar la fórmula del amplificador diferencial en el diagrama de circuito amplificador diferencial. ¿Qué es un amplificador operacional LM741? Es un circuito integrado de C1 de 8 pines, también conocido como op-amp. Por sus siglas en inglés es operacional amplificador. Este amplificador es un circuito eléctrico. Proporciona general como rendimientos mejorados por encima de los estándares industriales como LM709. Son respuestas de inserción directa para 709C, igual a LM2001, MS1439 y 748. En la mayoría de las aplicaciones, los amplificadores cuentan con un número de funciones que hacen a sus aplicaciones sea prácticamente inflable, de protección contra sobrecargas de entradas y salidas, ausencia de encalamiento cuando se excede el rango de modo común y libre de oscilación. ¿Cómo funciona el LM741? Puede funcionar en distintos arreglos. Por lo general es utilizado como aparato amplificador de señales, pero todo depende de las aplicaciones que desee usar para este circuito integrado. Por ejemplo, puedes usarlo como comparador como inverso o inverso, sumador, etc. Todo dependerá de la necesidad de tu proyecto. Cabe destacar que este amplificador es muy práctico para
conectarlo a un protoboard o montarlo en un scope de 8 pines para utilizarlo en un PSB y suficientemente robusto para ser usado en experimentos electrónicos. En todo esto, el amplificador operacional LM741 es un circuito integrado que sirve también para aumentar una señal de entrada. Por ejemplo, la de voltaje que tiene un micrófono para que salga por un altavoz. En su interior encontramos transistores, resistencias y condensadores. En lugar de montar cada vez que vayamos a utilizarlo todo esto, este complejo circuito se procede a su fabricación y a un encapsulado, teniéndolo disponible para cuando se desee. El símbolo es un triángulo que en su base hay conectadas dos entradas, la no inversora y la inversora, que corresponden a las patillas número 3 y 2 respectivamente. La señal se localiza en la patilla 6. El 741 tiene una alta impedancia, resistencia de entrada mayor de 1 y una baja resistencia de salida de 150 ohms, la cual implica que la salida se puede conectar prácticamente a cualquier esquema sin modificación. Muchas gracias, ingeniero, y muchas gracias por su atención a todos.